les doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a formar parte de este evento y pues es un gran reto para nosotros el plantear algunas de las ideas que nosotros venimos desarrollando en el Centro de Investigaciones Tropicales desde hace unos años y pues como ha ocurrido en otras ponencias, pues hicimos el ejercicio de hacer la conexión con los grandes temas que atraviesan esta reunión. Y bueno, en lo que respecta a la temática que nos fue solicitada abordar y que tiene que ver con lo que aquí se denomina conocimientos no científicos, pues nosotros queremos ampliar más la noción de lo que se percibe como conocimiento no científico dentro de lo que son los planteamientos filosóficos centralmente occidentales del conocimiento y de lo que es en sí la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, de una manera muy amplia voy a dar una introducción y también voy a plantear algunas de las grandes cuestiones que emergen principalmente en esta era moderna, como veíamos en el inicio de la conferencia del día de hoy, y toda la evidencia tan aplastante que estamos teniendo en esta nueva era en donde estamos predominando como Homo sapiens, y pues hacia dónde podemos dirigir algunos de nuestras cuestiones, asuntos teóricos y también nuestro rol como investigadores de la relación entre los seres humanos y el territorio. Bueno, entonces estamos evidentemente en una era donde aún domina una epistemología dominante, que es la del conocimiento científico. En este sentido, los conocimientos científicos observan una serie de premisas, ¿no? Deben poder someterse a prueba, tanto lógica como experimentalmente. También representan la colecta y análisis de observaciones para encontrar conceptos empíricos válidos, y además implica el desarrollo y prueba de teorías para explicar estos conocimientos científicos. Se somete a pruebas independientes y rigurosas, pasa por procesos de revisión de pares, mide el rango real o potencial de errores, depende del grado de aceptación dentro de la comunidad científica, surgen publicaciones y bueno, surgen comunidades de intercambio en diferentes áreas y disciplinas de conocimiento. Es sistemático o tiende a ser sistemático, analítico, sintético y bueno, se habla mucho de que es objetivo. Bueno, esto es en su versión más simple y radical de lo que significaría el conocimiento científico y cómo es que ha sido construido. Lo que nosotros queremos resaltar es que básicamente este conocimiento es de origen eurocéntrico. Estos planteamientos son meramente occidentales, tienden a ser jerárquicos y en la historia de la construcción del conocimiento pues existe una tendencia a omitir o a invisibilizar otras formas que hay de comprender y organizar e intercambiar y recrear el conocimiento. Ciertos autores como Davis y Ruddle, al revisar la literatura, dentro de lo que es la misma generación del conocimiento en los planteamientos científicos, demostraron que algunos de los problemas básicos que caracterizan a la investigación social sobre el conocimiento ecológico local, es decir, el conocimiento de otras sociedades diferentes a la occidental, es el uso de teorías someras
o conceptos que a menudo han sido muy poco abordados y con poca seriedad, con diseños de investigación no sistemáticos y metodologías que dan resultados que no son defendibles, es decir, no se hace con suficiente profundidad y con suficiente método y atención, ¿no? Entonces, este conocimiento científico que se ha generado por varios siglos ha asegurado una posición fundacional en la civilización occidental, ha tenido una influencia muy fuerte en la toma de decisiones, tanto en la economía y también evidentemente pues en las políticas de las naciones, ¿no? Entonces, como se basa en la evidencia empírica, sin embargo, no puede dar respuestas a preguntas que no tienen una base empírica, como asuntos de fe o de moral, como un ejemplo sería el del aborto. No se puede emplear tampoco para realizar juicios de valor humanos. Entonces, bueno, tiene algunas carencias en estos términos. La tradición del conocimiento científico domina el campo de la investigación y la producción del conocimiento desde hace tiempo, por lo tanto está muy embebido en la conciencia pública. Es decir, que va a tener mucha más peso una opinión científica que una opinión que se va a considerar no científica. Sin embargo, bueno, ya tiene algunas décadas que estudios feministas y exponentes importantes, voy a mencionar rápidamente Vandana Shiva con el ecofeminismo, una activista de la India física que en la actualidad se mueve por todo el mundo a favor de la protección de la soberanía sobre las semillas, Esther Boserup, que no voy a abundar mucho, pero que justamente cuestiona las teorías neomalthusianas sobre el incremento de la población. Ella es una económica teórica de principios de siglo. Los estudios postcoloniales, tenemos a Homi Bhabha y a Edward Said. A los estudios postmodernistas, y tenemos como ejemplo a Derrida, que cuestionan los cánones epistémicos del conocimiento científico. Boserup argumentaba que los incrementos de las presiones poblacionales desatan el desarrollo o el uso de tecnologías y estrategias de manejo para incrementar la producción proporcional a la demanda. Es decir, ella decía que debía de haber una correlación entre la forma como se estaba utilizando la tierra con las presiones sobre la base de los recursos del planeta. Es decir, que la alta tecnificación podría generar presiones más fuertes que las que podría generar la presencia de la población en sí en un espacio determinado. Y bueno, recientemente en una reunión que acabamos de ir internacional en Oaxaca, justamente un investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo plantea las bases de un estudio muy amplio en donde establece una correlación entre los paraísos fiscales que ahorita están muy de moda y el deterioro de la base de los recursos. Esto también como sustentando un poco los primeros planteamientos que surgen de Esther Boserup y cómo ahora todo este momento de especulación económica y las decisiones que se toman a esos niveles están verdaderamente teniendo efectos muy importantes sobre la base de los recursos. También otras cifras rápidas que les doy: la producción agrícola es responsable del 70% del agua potable que se consume en el planeta. Y esto no nada más es la producción agrícola como tal, sino es la producción agrícola intensiva. Es importante hacer esa distinción entre la producción industrial y la producción a pequeña escala, que es sistémica y tiene otras variantes importantes que voy a mencionar al rato, así como del 38% del uso de suelo y del 14% de las emisiones de gases invernadero. Bueno, hay otras cuestiones, pero no me voy a detener mucho. Bueno, entonces, tiene un tiempo, aunque se habla de asuntos recientes, pero
hay un movimiento progresista dentro de la academia, y aquí me voy a centrar en Latinoamérica, hacia transformar la actividad de la investigación, y aquí me referiré al pensamiento de la otredad en Latinoamérica, que estamos muy acostumbrados a estar embebidos en nuestro entorno particular sin ocuparnos de cómo nos enlazamos con los demás, o si las otras personas pudieran tener una forma de pensar diferente a la nuestra, ¿no? Esto en términos de como sociedad, ¿no? Tenemos a Boaventura Sousa de Santos, a Guizo, algunos exponentes, en fin, ¿no? Entonces, nuevamente hay una percepción desigual de lo que está en el ámbito de la otredad, y se asume que están en una jerarquía inferior. No hay una discusión ética, política del conocimiento y de cómo éste se construye, o está muy débil, ¿no? Además, en la investigación científica convencional existe una dicotomía identificada por los teóricos del desarrollo, que, bueno, como ustedes ya lo saben, es un proyecto dominante asociado al crecimiento económico surgido en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde surgen los pobres y los ricos y los no pobres, en fin, ¿no? Entonces, tenemos en esta dicotomía, tenemos a gente que está muy especializada, que son profesionales, que solucionan problemas, son los expertos. Vamos a llamar a los expertos para que nos vengan a resolver los problemas de este sitio en particular. En este sentido, la palabra escrita es la forma principal de producir y validar el conocimiento, y a la educación institucionalizada. Todo lo que no sea esté en ese entorno, entonces tiene otra jerarquía. En el otro extremo están otras formas de conocimiento calificadas como pues atrasadas, como ignorantes, analfabetas, ¿no? Y ahí entra la tradición oral, la forma como las personas transmiten el conocimiento y educan a las generaciones jóvenes, ¿no? A través de historias, de rituales, de cantos, de danzas, a través de pinturas, ¿no? Y bueno, la escuela es la familia, la escuela es la comunidad, la escuela son los campos, los bosques, las calles, es decir, el mundo. Algo no está funcionando en una forma de crear el conocimiento que excluye otras formas de comprender las relaciones interdependientes entre los grupos sociales y la naturaleza. Y bueno, con esto me refiero a la crisis socioecológica sin precedentes que estamos viviendo actualmente, que es el antropoceno, holoceno, y que bueno, que algunos más especializados dicen que no necesariamente es de toda la especie humana, sino que es de un proyecto político-económico, ¿no? Y también le llaman el capitalismo seno. Y un ejemplo pues muy representativo es el día llamado del sobregiro ecológico, el Earth Overshoot Day. ¿Qué significa? Si me lo puedes por favor mostrar. Marca el momento en que la demanda humana de recursos naturales excede a la capacidad que la Tierra tiene de regenerarlos dentro de un año entero, ¿sí? Es decir, que el día 25 de septiembre de 2017 como población humana nos hemos agotado los recursos disponibles como planeta para todo el año. Sí, estamos en números rojos en términos de la base de los recursos. Y cada año esta fecha se va adelantando. Dependiendo además del país, ustedes pueden ver ahí ustedes pueden ver aquí en la imagen, sí, no sé si pueden distinguir algunos que tienen una fecha mucho más próxima en el año, y algunos que lo tienen en marzo. Creo que Canadá la tiene en marzo. Canadá la tiene en marzo y Honduras el 31 de diciembre. Eso significa que Honduras está apenitas este año consumiendo
los recursos que tiene disponibles para lo que es el 2017. Nosotros ya nos acabamos el 25 de septiembre en esos términos y en esa ecuación los recursos disponibles del año, el 25 de septiembre. Bueno, entonces, con esto me referiré a que es urgente entender otras maneras en las que se construye el conocimiento y a observar cómo otras sociedades que también están en riesgo han resuelto problemas y han logrado subsistir a lo largo de muchos siglos. Y bueno, aquí en México tenemos una oportunidad importantísima, que es el estar en una situación biogeográfica que genera una gran mega diversidad biológica y cultural. Bueno, mi compañera va a continuar para plantear todo esto que es el conocimiento de la epistemología indígena. Bueno, Evodia ha comentado algunas de las ideas que hemos estado discutiendo en el Centro de Investigaciones Tropicales, en el cual tenemos un posgrado en Ecología Tropical, y más bien quisiera retomar de esta experiencia para poder ejemplificar y nutrir un poco lo que ha comentado Evodia. Tenemos estudiantes de maestría y de doctorado, y nuestra investigación se enfoca en los trópicos, que es precisamente estas áreas que ha comentado Evodia, que se ha demostrado a nivel mundial que son las de mayor diversidad en términos culturales y diversidad en términos de especies, de ecosistemas. Y bueno, lo que hemos visto en nuestra trayectoria del 2007, que inició nuestro proyecto de posgrado a la fecha, es a través de los trabajos de investigación de los estudiantes, hay una de las características que hemos encontrado como un patrón en diferentes ambientes, que lo sostienen diferentes sistemas de conocimiento, pero que es la diversificación. La diversificación en términos de una estrategia de vida de los pueblos en zonas rurales, indígenas y también mestizos, pero en donde se pone énfasis en la mayor cantidad de los recursos con los cuales convive cada grupo. Y en este sentido, lo que observamos es un conocimiento ecológico, un conocimiento muy fino de lo que es el entorno, los suelos, las plantas, sobre todo el manejo de los ciclos naturales, de los ciclos del crecimiento de las plantas y de los ciclos del clima, para poder controlar y decidir qué utilizar y cómo utilizarlo a lo largo del tiempo, mensualmente, cada día, anualmente y en ciclos mucho más largos. Entonces encontramos que el manejo de una planta a una manera exponencial lo podemos ver en el manejo de paisajes sumamente diversificados, que en el marco de lo que ha comentado Evodia, pues demuestran ser mucho más resilientes, que se han conservado a lo largo del tiempo, y que a través del trabajo de los estudiantes vemos también que mantienen una gran diversidad de plantas y de especies. Entonces satisfacen sus necesidades al mismo tiempo manteniendo pues esta diversidad. Al mismo tiempo vemos unas grandes amenazas en estos sistemas, que provienen principalmente para América Latina de la urbanización. Somos el continente con un mayor índice de urbanización, y eso que implica pues cambios en los patrones de vida, cambios en los consumos, en el tipo de consumo, en el tipo de alimentación, la migración, y también en el imaginario de lo que la gente cuando sale y regresa y vuelve a sus hogares, qué piensa, qué proyecta en sus espacios. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en Zongolica, que la gente empieza a hablar de espacios de conservación, cuando en náhuatl, que es la lengua originaria de este lugar, no existe la palabra conservación como tal, ¿no? Y la conservación es una cuestión que se da cotidianamente y con una mirada más bien de lo utilitario, pero no con un fin de conservar per se.
Bueno, también en este ámbito lo que hemos encontrado pues es una gran amenaza que se refiere a la quebramiento, podemos decir, en la transmisión del conocimiento debido a todos estos factores. Y en este sentido, para finalizar, quisiera puntualizar que se ha hablado de la cuestión de la extinción de las especies, del momento crítico en el que nos encontramos, pero que también llama a reflexionar en la dimensión humana de esto. Y me refiero, por ejemplo, a las lenguas. Las lenguas se están extinguiendo a una velocidad mucho más rápida que las especies, las plantas y la fauna y la flora. Y bueno, hablando en este marco de lo que es el conocimiento tradicional, pues esto nos habla de la emergencia, de la importancia que tiene el reflexionar sobre esto, buscar formas, como lo había comentado mi compañera Bodia, de lo que se está planteando desde el sur como un pluralismo epistemológico. Y en este momento, pues las escuelas, las universidades, pues tenemos mucho que aportar en esto. Gracias.